Hola, somos el subgrupo 1, conformado por Isabela, Daniela, Lady, Laura, Yerasmi, Betsy, Tania, Brian y Christian. A continuación les presentaremos nuestro IVO. Introducción. Los accidentes de trabajo por riesgo biológico representan una amenaza significativa para la salud de los trabajadores, especialmente en el sector sanitario y laboratorios. La exposición a agentes patógenos puede derivar afectando la salud del profesional, por lo que es fundamental contar con protocolos claros que incluyan desde la prevención hasta la actuación inmediata ante un incidente. Esta presentación busca abordar de manera integral las generalidades de estos accidentes. Proporcionar una visión integral sobre la prevención, actuación y manejo posterior de casos de accidentes de trabajo por riesgo biológico, analizando sus generalidades, protocolos de primeros auxilios, sistemas de clasificación de riesgo, métodos de evaluación de la exposición, componentes del kit y efectos asociados al uso de antirretrovirales, para fortalecer las competencias del personal en la gestión segura de estos incidentes. Es un suceso inesperado que ocurre durante la jornada laboral o como consecuencia directa de esta, y que resulta en la exposición de un trabajador a microorganismos que tienen la capacidad de causar una infección, alergia o toxicidad. Estos microorganismos llegan al reservorio a través de diferentes vías de transmisión con base al tipo de exposición del trabajador, lo cual hablaremos más adelante. Pero, ¿cuáles son esos agentes patógenos más relevantes en el hospital? En accidentes por exposición percutánea y mucocutánea, la mayoría de exposición es con el virus de la hepatitis B y C, el VIH y bacterias como el Staphylococcus aureus. En accidentes por exposición de vía aérea podemos encontrar la Mycobacterium tuberculosis, el SARS-CoV-2 y el virus de la influenza. Adicional a estos, hay microorganismos adquiridos en el hospital los cuales tienen resistencia a medicamentos y producen las infecciones asociadas a la atención en salud. Las bacterias multiresistentes, como Staphylococcus aureus meticilino resistente, el Clostridium difficile, la Acinetobacter, la Klebsiella pneumoniae y hongos como la Candida albicans y el Aspergillus. El personal más expuesto a riesgo biológico en el hospital son el personal médico, enfermeros, odontólogos, los de laboratorios, instrumentadores, personal de aseo y estudiantes. Los accidentes ocurren sobre todo por punciones con agujas, cortadores y salpicaduras de sangre durante procedimientos como canalización, suturas, cirugías, partos o manejo de residuos. Las precauciones universales consisten en tratar toda sangre y fluidos como potencialmente infecciosos. Siempre se debe usar EPP como guantes, bata, mascarillas y gafas. Realizar higiene de manos, no reencapuchar agujas y desecharlas en guardianes. Un accidente biológico es toda exposición accidental a sangre o fluidos. Ante uno se debe lavar la zona, reportar de inmediato, acudir a urgencias o salud ocupacional y evaluar la necesidad de profilaxis para VIH o hepatitis. Los primeros auxilios son las acciones inmediatas que brindamos a una persona lesionada para proteger su vida y evitar complicaciones. Siempre iniciamos con 3 pasos esenciales. Proteger, verificando que el lugar sea seguro. Alertar, llamando a los servicios de emergencia. Y socorrer, actuando según el estado de la víctima. Primero evalúo si está consciente, si respira y si tiene pulso. Si no respira, comienzo RCP con compresiones rápidas y constantes en el centro del pecho. Si la persona se atraganta y no puede emitir sonidos, utilizo la maniobra de Heimlich. Ante hemorragias, aplico presión directa con una tela limpia. En quemaduras, dejo correr agua fría sobre la zona durante varios minutos sin usar cremas ni remedios caseros. Si sospecho una fractura, inmovilizo la extremidad sin intentar moverla o acomodarla. Por eso es importante contar con un botiquín básico que incluye gasas, vendas, guantes, tijeras y suero fisiológico, ya que estos elementos facilitan una atención rápida y La clasificación del riesgo por accidente de trabajo por riesgo biológico se puede dividir de la siguiente manera. Según la vía de exposición, que puede ser a su vez percutánea, y de esta dependiendo del objeto que penetra, como pueden ser agujas huecas, estas con mayor riesgo biológico, por ejemplo, agujas intravenosas o intramusculares usadas. Cortopunzante sólido, como bisturí, lanceta, agujas de sutura y heridas profundas. Continuando con la vía de exposición, encontramos la mucocutánea, que incluye la mucosa oral, nasal y conjuntiva, y la piel no intacta, como dermatitis, cortes previos y abrasiones, y por último, sin riesgo real,
donde va a estar en contacto con fluidos de bajo riesgo, explicados más adelante. Clasificación según tipo de fluido o aerosol. En este apartado están los fluidos de alto y bajo riesgo, el cual el alto riesgo va a incluir sangre, líquido amniótico, semen o secreciones vaginales, líquido pleural, líquido peritoneal, líquido pericárdico, líquido cefalorraquídeo, leche materna o cualquier otro tipo de fluido con sangre. Y bajo riesgo es todo aquello que contenga sudor, lágrimas, orina, heces o saliva sin sangre. Y en el último apartado, aunque no cuente como fluido, está la inhalación de aerosoles. Cuando ocurre un accidente con riesgo biológico, lo primero que debemos hacer es una evaluación completa de la exposición. Para ello analizamos 4 elementos fundamentales: el mecanismo del accidente, el tipo de fluido involucrado, la vía de entrada y las condiciones, tanto del paciente fuente como del trabajador expuesto. Posteriormente evaluamos al paciente fuente. Si es un paciente identificado, debemos revisar si tiene diagnóstico conocido de VIH, hepatitis B o hepatitis C, o si pertenece a un grupo de alto riesgo. En caso de que su estado sea desconocido, es ideal tomar pruebas serológicas inmediatamente. Cuando el paciente no es identificable o se niega a realizarse pruebas, se valora el riesgo según las circunstancias del accidente. De igual forma, es importante la evaluación del trabajador expuesto. Verificamos si tiene el esquema de vacunación contra hepatitis B completo y si cuenta con anticuerpos protectores. También se debe considerar si el trabajador tiene alguna condición que afecte su inmunidad, ya que esto puede modificar las decisiones clínicas. Con toda esta información se realiza la clasificación final del riesgo. Una exposición alta ocurre cuando existe un contacto percutáneo o con mucosas con sangre o fluido de alto riesgo, especialmente si se utilizó una aguja hueca. En estos casos se debe considerar profilaxis post-exposición de manera inmediata. La exposición moderada corresponde a salpicaduras en mucosas con fluidos potencialmente infectantes y requiere una evaluación clínica más detallada. La exposición baja o no significativa incluye el contacto con piel sana o fluidos sin capacidad transmisora y generalmente no requiere intervención más allá de la limpieza y el registro del evento. Una vez clasificado el riesgo, se implementan las acciones inmediatas. Esto incluye el lavado o irrigación de la zona expuesta, la documentación completa del accidente y la notificación al área de seguridad y salud en el trabajo o la ARL. Además, se deben tomar pruebas basales del trabajador para seguimiento. Es importante recordar que la profilaxis post-exposición, cuando está indicada, debe iniciarse idealmente dentro de las primeras 2 horas y hasta un máximo de 72 horas. En 2024 se reportaron en Colombia más de 520.000 accidentes laborales, un promedio de aproximadamente 1.428 incidentes por día, y Bogotá fue la ciudad con mayor número de eventos, con 151.478 accidentes, cerca del 29% del total nacional. Legalmente, la regulación obligatoria para la prevención y evaluación de exposiciones biológicas está dada por la Resolución 2468 del 2022, que establece las guías de prevención de exposición a riesgo biológico dentro del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Esta normativa obliga a empleadores, instituciones prestadoras de salud, ARL y trabajadores a implementar sistemas formales de prevención, evaluación y manejo de la exposición, siguiendo protocolos técnicos. Evaluación de la exposición en accidente de riesgo biológico, EPP y antirretrovirales. Cuando ocurre un accidente con riesgo biológico, lo primero es detenerse y evaluar la situación. ¿Qué pasó? ¿Con qué material hubo contacto y qué tan profunda fue la exposición? Esto permite clasificar si el riesgo es bajo o si es alto. Luego viene la actuación inmediata. Se debe usar elementos de protección personal básicos o EPP como guantes, gafas, tapabocas y batas según el protocolo. Lavar la zona con abundante agua y jabón, sin frotar de forma agresiva. Después, se reporta el accidente y se acude al servicio de salud. Allí el personal define si se requiere la profilaxis post-exposición. Si el riesgo es alto, se inicia la profilaxis post-exposición lo más pronto posible, idealmente antes de las 2 horas, máximo 72 horas. Los antirretrovirales recomendados suelen ser
combinados con tenofovir, lamivudina, entricitabina, más un inhibidor de la integrasa. Su función es evitar que el VIH se replique. Sobre los efectos secundarios, en general son leves: náuseas, cansancio, dolor de cabeza o molestias gastrointestinales. No se debe suspender el tratamiento y se completa siempre el esquema de 28 días. En resumen, evaluar, usar EPP, limpiar, reportar y empezar antirretrovirales a tiempo. La integración de estos componentes en un plan de acción coherente no solo minimiza las consecuencias para la salud del trabajador, sino que también refuerza la cultura de prevención en las instituciones. La capacitación continua, junto con la actualización de los protocolos basados en evidencia científica, se erige como pilar fundamental para garantizar entornos laborales seguros y respuestas eficaces que protejan tanto al personal como a la comunidad.